Decíamos que 2022 puede ser un año de oportunidad para el crecimiento económico, para abocarse a la economía venezolana. Son declaraciones de Luis Eduardo Martínez en notas de prensa, en otras oportunidades que ha estado con nosotros acá en estudio. Y le dejamos una consulta al aire. Si estos temas, porque 2022, por lo menos en los medios de comunicación y en el mundo político, pareciera que el foco es cómo se define esa candidatura, cuál es el método, cuál es el candidato, cuál es el nombre. ¿Está eclipsando esto, esa posibilidad, o por el contrario, el desarrollo económico, el trabajo que se puede hacer en este sentido en todos los escenarios, no solamente el legislativo, donde por supuesto también vamos a hablar de las leyes que allí se han sancionado y de alguna manera impactan en el tema económico venezolano, sino también en el tema de los acercamientos con todos los sectores y por supuesto el diálogo, que es un tema clave donde se pretende desde la sociedad civil se aborden precisamente los problemas del venezolano? Mi percepción, y puede que me equivoque, es que marchan dos procesos a la par, uno muy lejos del otro y también bien atrás. Digamos, que marcha atrás y que marcha bien lejos, es lo que tú acabas de señalar, es el quehacer de los políticos, el debate de los políticos, que cada día interesa menos y que cada día concentra solo unos pocos. Entonces, si tú te sientas en cualquier lado, vas a un matrimonio, estás en un velorio, entonces tú no oyes a nadie ahora hablando de elecciones, todo el mundo está hablando de su cotidianidad. Entonces, por una parte, te reitero, marchan entonces en una desconexión casi absoluta una dirigencia política, y por otro lado marcha un país que sí se mueve y se mueve aceleradamente. Pregúntale a los empresarios venezolanos reunidos en Fedecámara hace poco en Mérida, en la asamblea anual, cuánto tiempo le dedicaron a discutir la cuestión electoral. Yo estoy seguro que ni un minuto, y producen un documento densísimo que es Venezuela 2030, que orienta lo que debe ser el país en los próximos años. Pregúntale a los profesores universitarios, empleados y obreros que salieron a protestar por el no pago del bono vacacional y de recreación, cuánto tiempo le dedicaron a lo electoral, a la definición de candidatos. Ni un minuto, se concentraron en su problema. Pregúntale a los emprendedores que en este momento están haciendo esfuerzos para sacar sus emprendimientos adelante, cuánto tiempo le dedican a lo electoral, político, candidatural. Nada. Entonces, el crecimiento económico que nosotros pronosticamos desde enero, y que lo dijimos aquí contigo en una cifra que algunos decían eso es imposible, Credit Suisse había pronosticado 18% y tuvo que sacar un boletín donde decía sí pronostiqué 18%, no es 1.8%. Y entonces empezaron... Y la mayoría está en torno a los 2 dígitos. Bank of America hace poco también publicado una cifra. Acaba de cifrar Bank of America en 12-14% de crecimiento. Yo creo que nadie hoy discute que el crecimiento en el año que va a terminar, dentro de poco, en 3 o 4 meses, estará en el orden de los 2 dígitos. Entonces hay un crecimiento. Naturalmente, la caída de la economía venezolana fue tan abrupta que faltan todavía algunos años y mucho para hacer para que recuperemos los niveles de hace unos 10 años atrás. Pero lo que sí nadie puede discutir es que en este momento hay una recuperación de la economía que, por cierto, emprendedores, empresarios, comerciantes, sector privado, incluso trabajadores también, ¿por qué no decirlo?, del sector público, son los principales protagonistas. ¿Por qué? Porque han insistido en hacer las cosas a pesar de las difíciles circunstancias. Y tenemos los productores agropecuarios que son para Venezuela tan importantes y que a pesar de todas las adversidades se han empeñado en mantener sus fondos, sus unidades de producción sin financiamiento, sin la posibilidad de contar con fertilizantes, con semillas certificadas a buen precio, con todos los problemas que hay en el mercado, en la comercialización, pero ahí están. Entonces, esos son los verdaderos héroes del crecimiento. Productores agropecuarios, emprendedores, comerciantes, empresarios, trabajadores son los que han hecho posible ese repunte, y que puede seguir siendo así si garantizamos la sostenibilidad con algunas medidas que tienen que mantenerse, algunas, y otras profundizarse. De tal manera que hay 2 Venezuelas, una que trabaja, que se esfuerza, que se empeña, que crece, independientemente del signo político, y hay otra minoritaria que se empeña, nada más está pendiente de quién va a ser el candidato. Que dice que para cambiar la economía hay que salir del gobierno. No es cierto. Es el argumento. El cambio de gobierno ayudaría muchísimo si va atado a cambio de políticas y a un programa. Pero pregúntale a cualquiera de los candidatos que vengan por aquí, de los 45, de los 50, de los 100, de aquí a noviembre, pregúntale a cualquiera, dígame qué va a hacer usted con el sector petróleo. Dígame que va, eso se lo preguntas a Quiroga y si te dice. Lo hemos preguntado. Pero pregúntete. Nos hablan de abrirse a la participación pero del empiezan privado, a inventar porque no hay un programa escrito. ¿Dónde está su propuesta?
Enséñemela. ¿Qué va a hacer usted con el sector educativo? ¿Qué va a hacer usted con las misiones politécnicas territoriales? Va a pagar $2.500 al sector educativo, lo dijo aquí también. Estamos de acuerdo, pero insisto, todo el conjunto. Así es. De tal manera que si aquí no se da prioridad a lo económico, además las elecciones son en el 2024, ¿tú crees que los empleados cobrando sueldos depauperados, tú crees que los pensionados y jubilados cobrando cantidades de miseria van a esperar 2 años y medio tranquilamente? O sea, aquí se puede hacer un gran esfuerzo para que la economía remonte desde la oposición, desde el gobierno y desde el centro, desde posiciones independientes. Se va a aperturar la frontera colombo-venezolana en poco. Eso pudiera significar un intercambio comercial de unos $10.000 millones en los cuales Venezuela tiene que cuidar que no sea deficitario para el país. Yo he hablado con muchos empresarios y le digo, epa, no van a pretender entonces un clima como era unas décadas atrás de proteccionismo extremo, tienen que salir a competir y en unos días más, pasar las elecciones de Brasil, se va a abrir también ese mercado. Esos son, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, unos $5.000 millones que pudiera ser el intercambio comercial. Y bueno, yo sigo creyendo, pronosticando, de acuerdo a mucha información que manejo, que con las elecciones de medio término en los Estados Unidos, el segundo martes de noviembre, independientemente que pareciera que los republicanos van a tener mayoría en el Congreso y en la Cámara de Representantes y pueden incluso llegar a dominar el Senado, a pesar de que solamente es 1/3 de los senadores que se están eligiendo, que las relaciones con Estados Unidos tienden a normalizarse por un problema de necesidad de ellos y por un problema de interés nuestro. Se juntan en este momento esas dos circunstancias. Claro, yo creo que Venezuela tiene que hacer un esfuerzo para venderle petróleo a los Estados Unidos. Tiene que hacer un esfuerzo para venderle petróleo a la Unión Europea, venderle gas a ambos continentes. ¿Por qué? Porque es de nuestro interés abrirle las puertas a los inversionistas americanos y europeos, que son los que en este momento tienen la capacidad para reactivar nuestra industria petrolera. Acaba de reportarse la OPEP, no lo está diciendo un funcionario del gobierno, que la producción petrolera creció en el mes pasado cerca de 96.000 barriles. En unos 96.000 barriles. Bueno, multiplica 96.000 barriles por $100 por 30 días y sabes cuánto ingresó adicionalmente. Bueno, no es exactamente así, porque lamentablemente de lo que se vende el barril de petróleo tienes que descontar una parte para poder colocarlo por el tema de las sanciones y otra parte para bancarizar los pagos también por el tema de las sanciones. Y eso es otro tema en el cual tenemos que unirnos. Y yo desde que me incorporé al Parlamento lo he dicho, todo venezolano que le duela a su país tiene que insistir para que se levanten las sanciones unilaterales, porque perjudican a la población en general. Y las sanciones en ninguna parte del mundo han tenido efecto, no tuvieron en Corea del Norte desde hace 70 años, en Irak desde hace 60 años, en Cuba desde hace 50 años y en Venezuela tampoco. Y ahí está Rusia. Bueno, la están sancionando por todos lados, pero o sea, sobrevive, sí. Yo no sé si ganará la guerra o no la ganará la guerra, pero yo no soy experto militar y menos en esos combates de alta tecnología, pero lo cierto es que el estrangulamiento que pretendió la Unión Europea ahora los está perjudicando a ellos. La exclusión del sistema SWIFT, todo esto no bueno, ahora tienen más inflación, ahora tienen dificultades, están aterrorizados porque viene un invierno particularmente frío, si no tienen el gas ruso, entonces la cosa se les va a complicar. Hablando de estos cambios geopolíticos, de inversiones, la importancia de poder hacer el trabajo interno de la seguridad jurídica, de oportunidades a quienes quieran invertir capital en nuestro país también corresponde al Poder Legislativo. En este sentido, las zonas económicas especiales es una de esas leyes que se ha aprobado y que puede tener precisamente un impacto en ese sentido, pero hay otros trabajos que quisiéramos conversar. Uno de ellos que ya genera algo de expectativa por lo que pueda ocurrir, lo que aunque está en primera discusión, es la ley de armonización de los tributos para las alcaldías y por las gobernaciones. ¿Esto cómo puede impactar? Porque estamos leyendo por lo menos de Consecomercio en algunos medios de comunicación, estamos viendo que hablan de pequeñas empresas que hasta un 30% han cerrado por los impuestos municipales, el incremento que se han dado en algunos impuestos. No puedo desaprovechar la oportunidad para referirme un minuto a la ley de zonas económicas especiales. Es una buena ley, yo creo que es la ley más importante que hemos aprobado en esta legislatura, pero también creo que hay que apurar el paso con esa ley, que designar las autoridades de las 5 zonas económicas especiales ya decretadas por el Ejecutivo Nacional, y hay que y se abre el debate de una zona conjunta con sí, el norte. Y eso es el segundo paso, o sea, ahí tenemos que acelerar también las gestiones para las otras zonas económicas especiales. Son 5 hoy, pero pueden ser más. Creo que fue aquí mismo que recordé, China empezó con 5, pero hoy tiene 221, o sea que no tenemos que tenerle miedo a eso, y yo sí era
desde el Ejecutivo Nacional tiene que ser mucho más agresivo con eso. Allí se está planteando, y estamos absolutamente de acuerdo, una zona económica especial en el Táchira, que incluso puede ser la primera zona económica especial binacional, entre otras razones, porque son prácticas, porque buena parte de la actividad depende de la frontera y porque incluso el aeropuerto de salida de cualquier producto o de entrada tiene que ser el aeropuerto de Cúcuta, que se convertiría en un aeropuerto binacional. Está el estado de Aragua, que tiene características que le permitirían tener por lo menos una zona económica especial de importación y exportación, una zona económica especial de turismo en la llamada Costa de Oro y una zona económica especial en el sur del estado de carácter agropecuario. Están los estados Ará, Apure, Barinas, que han estado planteando ya Guárico, que pueden ser zonas económicas especiales para el tema agropecuario que está planteado en la ley. Hay que ponerle mayor velocidad a eso. Y en relación a la ley de armonización tributaria, yo que soy absolutamente proclive a la baja de impuestos, recordando a Laffer. Ampliar la base. Recordando a Laffer, que hace varias décadas atrás en una servilleta dibujó una curva en un almuerzo con Reagan y le demostró que en la medida que los impuestos bajan, entonces las inversiones son más y se amplía la base tributaria. Yo que soy un partidario de eso, señalo en el caso particular de lo que ahora se está discutiendo, porque estamos en la fase de recolección de la opinión pública, es que hay que buscar un equilibrio, porque sí es cierto, bueno, yo no vi, esa cifra la he oído, pero nadie me la ha demostrado que sea cierto. Es cierto que algunas empresas y comercios alegan de que los tributos municipales son excesivos, pero también es cierto que los alcaldes y unos gobernadores dependen en poco unos, en mucho otros, de los tributos y de las tasas que pueden tener municipal y regionalmente. Aquí hay alcaldías, eso es sencillamente demostrable, facilito, cuyo situado municipal no le alcanza a veces ni siquiera para cubrir los sueldos y salarios. Entonces, ¿qué gestión realiza? De tal manera que mi opinión es que ahí se tiene que hacer un esfuerzo de consulta, consenso, entre una parte de la ecuación, que son los empresarios y los comerciantes, porque los emprendedores están exentos los 2 primeros años, y la otra parte, alcaldes y gobernadores. De tal manera que logremos un punto de equilibrio, de verdadera armonización, para que ni se perjudiquen los ayuntamientos ni se perjudiquen los empresarios. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a ti, siempre grato. Luis Eduardo Martínez con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional y del Partido de Acción Democrática. Al regreso de la pausa cambiamos de tema, hablamos de producción nacional con Alexis Algarra del Foro Rural Venezolano. Recuerden nuestras redes sociales, @en contexto piso y @Carlos Penalosa. Había una pregunta para el diputado, a ver si nos dan unos segunditos para responderla. Tony Pérez nos escribió, y saludo por cierto a toda la gente de Barquisimeto hoy a los 470 años de su fundación. Saludos desde Carora, Estado Lara. Por cierto, esta semana estamos de aniversario. Le pregunta al diputado Luis Eduardo Martínez qué pasó con la propuesta de ley de salarios de emergencia que presentó en la Asamblea Nacional, tan importante para la recuperación económica del país y que el salario no sea de hambre. Esa ley, a su juicio, está lejos de ser discutida. Si la propuso el diputado, que es de oposición, quedó nula. Esto es urgente, escribe Tony Pérez. La ley fue presentada por iniciativa parlamentaria, como también lo hablamos aquí. Estamos en espera de que se reinicie el periodo de sesiones, que en principio va a ser el martes que viene. Ya convocaron para entonces definir en qué punto se encuentra. La ley se introduce por secretaría, se le hace la evaluación técnico-presupuestaria financiera y posteriormente debería pasar a primera discusión. La semana que viene podemos informar con más propiedad una vez que verifiquemos cuál es el estatus del proyecto de ley presentado. Pero que allí se establecía claramente que el salario, como establece la Constitución, tiene que corresponderse por lo menos con el costo de la canasta básica. Bien, muchísimas gracias por aclarar la audiencia. Recordemos, @en contexto episodio y @Carlos Penalosa. Hacemos una pausa y seguimos con más.